Profes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo va todo? Saludos, Nicolás, buenas buenas tardes. Muy tardes. bien. ¿Cómo van a estar? Muy bien, Bien, ¿o muy Buenas no? bien. tardes, ¿cómo están? Bien, profes, todo muy bien. Bueno, ¿cómo me les fue en Semana Santa? ¿Sí descansaron o no? Sí, sí, descansamos. Eso está Yo muy descansé. bien. Qué bueno, profes, nos me alegra saber eso. Profes, bueno, darle la bienvenida a este espacio, retomamos nuevamente entonces pues nuestro curso, ya retomando también pues como las demás actividades académicas que cada uno de ustedes tiene. Profes, no sin antes recordarles que durante la semana pasada recibieron un correo en el cual pues se daban algunas orientaciones y se enviaban las instrucciones pues para que nos pongamos al día. Recibí los mensajes de algunos profes donde manifestaban que ya se habían puesto al día y ya habían realizado las actividades, cosa que la verdad, profes, nos alegra mucho. Y la idea también, profes, es que de aquí en adelante pues también utilicen pues como el tiempo que queda de nuestro curso para que pues, puedan también ponerse al día. ¿Listo? Profes. Es que sí, descansamos tanto que no, que hicimos lo de los estudiantes que no hacen la tarea. Yo no hice la tarea, la verdad. Ah, no, tranquilo, profe Humberto, que aún hay tiempito pues para que no nos pongamos al día. Bueno, profes, comenzamos el módulo número 4 y como se los he venido diciendo, nos vamos acercando hacia la recta final de este curso, evaluación del aprendizaje, estrategias innovadoras para la presencialidad. Y como les parece, pues que comenzamos nuevo módulo, también tenemos un nuevo profe el día de hoy, que muchos de ustedes ya lo conocen, es el profesor John Stewart Gómez, él es licenciado en Comunicación e Informática Educativa y magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y acá entre nos, les cuento un secretico, es el fundador de Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Entonces, profes, los dejo con uno de los duros pues, de nuestro colectivo. Esperamos que aprovechen mucho este espacio. Y bueno, recuerden que yo voy a estar pues como atento a estarlos diciendo a través del chat. Si de pronto alguno me manda un correíto en el transcurso de la clase, se lo voy a estar respondiendo. Entonces, nada, profes, los dejo entonces en muy buenas manos y que disfruten la clase el día de hoy. Listo, muchas gracias Nico. Buenas tardes a todos o buenas noches ya a la mayoría. Por acá veo nombres conocidos, profe Rosita, profe Juan Carlos Gutiérrez. Los demás no reconozco nombre, pero posiblemente me hayan visto por ahí. Bueno, ya lleva tiempito sin dar clase virtual, entonces otra vez como retomar estas andanzas da un poquito de nervios porque sabemos que las didácticas, todo cambia acá en la virtualidad, la forma de hablar, la forma de interactuar con las personas también cambia un poquito. Entonces vamos a darnos cuenta a ver qué es lo que va a suceder. Tenemos un módulo que no es sencillo en la forma de leer el concepto como tal. Al hablar de resultados de aprendizaje y evaluación, siempre se nos viene como a la cabeza, no sé, como la planeación de un curso, la planeación de una asignatura, de un programa, bueno, otros elementos que siempre pensamos que están relacionados con los resultados de aprendizaje. La idea de este módulo es poder relacionar estos conceptos con varios elementos, quizás para algunos conocidos, quizás para otros va a ser nuevo, cuando hablamos de evaluación auténtica, cuando hablamos de microlearning, cuando hablamos de taxonomía de Bloom. Y bueno, vamos a mirar cuál es la relación que existe entre los resultados de aprendizaje con los objetivos de aprendizaje, con las competencias, si hay similitudes, si hay diferencias, si es lo mismo o es totalmente diferente. La idea es poder relacionar esto o poder identificar este tipo de características para aplicarlos en nuestras asignaturas de la universidad. Así que la idea es poder conversar acá, conocer también cuál es su percepción frente a los procesos en estos momentos pues, universitarios y presenciales, de qué manera podemos hablar de un paisaje de aprendizaje como una herramienta muy flexible, muy contextualizada, también un concepto que les digo la verdad, apenas vengo a conocer también al momento de empezar a hablar de evaluación auténtica y de cómo se relaciona todo esto. De hecho, hasta vamos a llegar a un punto en que vamos a conversar un poquito entre la relación de la taxonomía de Bloom con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, a ver si existe la manera de implementar este tipo de teorías en clase y de manera presencial. Entonces, yo creo que va a ser un módulo muy satisfactorio donde vamos a conversar, donde vamos a conocer varias de las experiencias que nosotros hemos tenido en clase y pues obviamente poder aprender también todos acá en este espacio como de discusión, de reflexión y también de uno que otro chistecito que podamos hacer por ahí al respecto, ¿cierto? Bueno, profes, llegamos de Semana Santa. Yo creo que cuando hay una semana
digamos que de vacaciones, aunque los católicos obviamente no la toman de esa manera, bajan un poquito los ánimos, tanto de estudiantes como de docentes, como nos decía ahorita el profesor Humberto, que nos dedicamos a descansar. Tanto así que yo considero que después de una semana de vacaciones necesitamos una semana de descanso, porque a veces llegamos hasta más cargados o más cansados de las cosas que hacemos. Pero entonces, pensando precisamente en esa motivación, en ese tipo de cosas que nos pasa a nosotros como docentes, pues también hay que pensarlo desde el punto de vista de los estudiantes. ¿Será que ellos llegan con la misma actitud que tenían antes de Semana Santa? ¿Será que esa actitud baja, permanece o por lo contrario mejora su actitud frente a los procesos de enseñanza? Y esto nos lleva a pensar un poquito en esta pregunta. ¿Alguien de aquí ha escuchado qué es evaluación auténtica o tiene una idea o qué se le ocurre al respecto cuando hablamos de este concepto? ¿Qué se imaginan ustedes? Profe Humberto. Difícil, difícil identificar. Pues yo no conozco el concepto, pero esto se me asemeja a que yo voy a estar tan cerca de la realidad, del contexto mismo, con el conocimiento o con el proceso que yo llevo de los saberes tecnológicos o científicos, muy arrimados, muy emparejados, digámoslo, con la realidad. Yo lo veo así. En ese caso, el concepto de evaluación auténtica, porque pues me suena como que a que yo estoy emparejando los fenómenos de la realidad social, económica, política, bueno, organizacional desde la misma ciudad hasta el país y el mundo para poder entonces llevar a los estudiantes a que estén, lo digo yo, contextualizados, auténticamente contextualizados. Profe, pues Es le lo digo que, la verdad, no es lo está que muy pienso. alejado, no está muy alejado de la definición. De hecho, nos acerca muchísimo a lo que es la definición real de evaluación auténtica. ¿Alguien más nos quiere complementar lo que nos dice el profe Humberto? ¿Qué se le ocurre? Hola, buenas noches. Hola, profe Paula. Yo lo veo como desde la parte de evaluar lo que se enseñó en la asignatura, de evaluar los objetivos que tiene la asignatura, como por ese lado. Bueno, y eso está muy bien porque entonces nos lleva a esa relación entonces de hablar ya en algún momento sobre objetivos de aprendizaje y la relación que existe entre el objetivo de aprendizaje con la evaluación. Pues les cuento Exacto. que precisamente, así con estas definiciones que nos da la profe Paula y el profe Humberto, pues podemos hablar de este concepto de evaluación auténtica. Quizás es un concepto que no conocíamos, pero que es una metodología que venimos aplicando hace mucho. De manera empírica, de manera natural, no lo sé, pero por lo menos es esas ganas, cuando tenemos esa vocación también como docentes, de mirar formas alternativas de evaluar. Ojo con esa palabra alternativas, porque ya vamos a hablar sobre lo alternativo, lo innovador, lo diferente, lo tradicional, a qué hace referencia. Vamos a ver este videito corto, dura como 2 minutos nada más, que nos da una pequeña definición de lo que es evaluación auténtica. Evaluación auténtica busca evaluar aprendizajes multidimensionales, es decir, conocimientos, habilidades, actitudes y valores de manera integrada y simultánea. Estos tres aspectos, en conjunto, se pueden definir como competencias, que, en otras palabras, es la capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación determinada, apoyándose en los conocimientos adquiridos. En contraste con el modelo tradicional, la evaluación auténtica pretende no solo calificar la memoria y los conocimientos por la vía de un examen escrito, sino que evalúa las competencias empleando experiencias de aprendizaje significativo, para evidenciar y retroalimentar sus desempeños, usando contextos y situaciones problemáticas, lo más cercanas a la vida real o cotidiana de los estudiantes. Bueno, nos dice entonces que la evaluación auténtica tiene unos contrastes con la evaluación tradicional. Les decía y les mencionaba yo al inicio que, ojo con esa palabra alternativa, innovador, diferente, tradicional,
porque nos están vendiendo algunas situaciones, algunas definiciones como si lo nuevo o lo que se está implementando en estos momentos es mucho mejor que lo anterior. Tanto así que en el video nos dice, hace un contraste con la evaluación tradicional en que no evalúa la memoria. ¿Está mal evaluar la memoria? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No, no Profe escuché Humberto, bien. ¿está mal evaluar la memoria en los estudiantes? Es decir, la memorización de algunos conceptos, la memorización de algunas definiciones, o por el contrario, ustedes consideran que es una habilidad que también se tiene que evaluar, o como nos está llamando la evaluación auténtica, decir, oiga, dejemos de evaluar solo la memorización y lleguemos a otras habilidades y destrezas. ¿Qué piensan ustedes sobre esa evaluación de la memorización? A ver, estoy hablando mucho. ¿Llega hablando mucho? ¿Qué? Tranquilo, profe. Vea, ese es pues yo que llevo ya tantos años, digo tantos, pues porque ya 40 y casi 47 años de docencia, tanto en bachillerato como en la universidad, pues la mayoría del tiempo en la universidad, 46, no, ya 50 años, porque 46 años en la universidad y más o menos 4 que estuve en bachillerato, siempre vi que se privilegia, además nosotros mismos, a nosotros nos evaluaron privilegiando la memorización. ¿Para qué sirve la memorización? La memorización sirve para conceptualizar y allí en ese proceso, cuando le invita a uno a los estudiantes que construyan, así como lo hizo usted ahora, Edward, en la primera pregunta, cuando uno hace eso, entonces allí el estudiante recuerda, rememora, trae a la memoria una cantidad de situaciones que ha leído, que ha aprendido, que ha comprendido o no ha comprendido, ¿sí? Igualmente, procesos y procedimientos entre mejor, digámoslo así, memorizados estén desde el punto de vista heurístico, desde el punto de vista hermenéutico, o sea, reconocer, identificar, allí la memoria es valiosa porque es uno de las herramientas de pensamiento, como lo digo yo. La memoria es uno de los poderosos herramientas de conocimiento porque es que allí yo guardo, desecho, organizo. Eso sí hay que aprenderlo y hay que enseñárselo a los estudiantes. Es decir, cómo tener una memoria organizada, fuerte, potente, qué se debe desechar y qué no. Y en las evaluaciones, o por lo menos yo lo he realizado así, lo he comprendido así, es que cuando el estudiante responde a una evaluación auténtica, ya apropiemos el concepto, sí, él tiene que juntar muchas cosas que no las puede ir a leer en su momento. En el caso nuestro, que eran fórmulas, por ejemplo, en el caso de la matemática, la física, la química, que nos tuvimos que aprender tanto. Es que yo me pongo a hacer la cuenta y puede pasar fácilmente más de 1000 fórmulas. Súmele a eso fórmulas de diseño, fórmulas de resistencia de materiales, fórmulas de electrónica, electricidad. Entonces, eso hace que el estudiante se desvía si nosotros tratamos de privilegiar eso. Es más, me puede llegar a responder y sacar 5 en un examen, pero no tener ni idea de qué fue lo que hizo a la postre, pues en la práctica o cuando le toque hacer ese. Yo le digo a mis estudiantes, traigan todas sus fórmulas, todas las herramientas, porque cuando usted vaya a hacer un diseño en una empresa, no lo van a encerrar en una habitación, le van a prohibir la información, le van a pagar, no. Usted dispone de todas las herramientas para poder resolver el problema. Es saber hacer eso. Y ahí sí es importante la memoria. Ahí es donde yo, como profesor, y he visto otros compañeros que hacen lo mismo, privilegian la memoria desde ese ángulo. No como memoria repetitiva, de cassette, como lo han dicho algunas. Ese es el concepto que yo tengo en ese aspecto. Gracias. Gracias, profe Humberto. De hecho, aquí en el chat la profe Rosalena también complementa y está a favor de lo que usted acaba de decir, profe, al decir que no, la memorización es
parte de los procesos cognitivos, y si nosotros recordamos cómo aprendimos las tablas de multiplicar, algunos lo aprendimos con pelas, pero aparte de las pelas teníamos que aprender a memorizar también algunos de los resultados. Entonces, cuando usted nos habla de las matemáticas, claro, realmente utilizamos la memorización allí. Nos dice la propia Rosa también, el problema es cuando se prioriza sin ninguna relación con otras dimensiones. Yo le aumento también a eso una problemática que está sucediendo en estos momentos, y es que estamos en un auge de metodologías activas. Entonces, claro, nos están diciendo, dejemos de centrar la enseñanza en el docente y centrémosla en el estudiante. Pero cuando ya se empieza a centrar la enseñanza en el estudiante, son ellos mismos los que empiezan a decir o a percibir que ese cambio de didáctica, ese cambio de estrategias que se están implementando, deberían ser como ellos sugieren que sea, como ellos desean que sucediera la educación, dejando de lado algunos de esos procesos cognitivos, porque son ellos los que empiezan a decir también o a calificar por mal docente, por mal metodología, cuando se lleva a evaluar este tipo de procesos cognitivos. Ojo, si lo hablamos por niveles y decimos que en primaria y en secundaria es mucho más factible evaluar ese tipo de procesos, en la universidad creería que el contexto también nos permite en algunos momentos tener que evaluar esta forma de memorización de algunas cosas que sean básicas para el desarrollo de procedimientos, para el desarrollo de acciones, qué sé yo. Lo que voy con esto es como llamar un poquito la reflexión, y que yo creo que lo tenemos que extender también con nuestros estudiantes, de pensar que siempre está lo bueno y lo malo, de colocarle un calificativo. Por ejemplo, cuando hablamos del conductismo y hablamos de las metodologías activas, entonces el conductismo es malo, cuando por cultura nosotros hemos aprendido muchísimas cosas por conductismo. Entonces tenemos los estímulos, tenemos el premio y el castigo, pero así hemos aprendido nosotros, y prácticamente nosotros seguimos extendiendo o siendo replicadores de esa forma de aprender también, ¿cierto? Entonces es poder identificar o colocar o clasificar cada una de las cosas o de los elementos que estamos haciendo en el aula de clase y entender el por qué lo hacemos. La profe Paula por acá nos dice, considero más que evaluar la memorización, se requiere evaluar que el estudiante pueda aplicar los conceptos en el contexto real. Totalmente coherente con lo que nos dijo la profesora Paula al inicio cuando nos comentaba que era evaluación auténtica, lo que ella lo relacionaba. De hecho, noten que este segundo párrafo, pues antes de llegar a ese segundo párrafo, pues que hoy en día hablamos mucho de evaluación para el aprendizaje, y esa evaluación para el aprendizaje o ese concepto de evaluación para el aprendizaje de hecho toma como base este concepto de evaluación auténtica. Entonces, para poder llegar a entender qué es evaluación para el aprendizaje, debemos tener súper claro qué es o a qué se refiere esa evaluación auténtica también, que a veces lo podemos relacionar con la evaluación formativa. Recordemos que esa evaluación formativa no está ligada a una nota cuantitativa, sino que por lo regular busca fortalecer algunas competencias, habilidades o destrezas que el estudiante tenga. Cuando ya tengo como la idea o la relación que existe entre estos tipos de evaluaciones, me doy cuenta que todo apunta hacia lo que la profesora Paula nos está mencionando. El aprendizaje como un proceso de creación de significado. Aprendizaje significativo, ¿cierto? Mediado por experiencias complejas que involucran procesos emocionales, motivacionales, cognitivos y sociales. Mejor dicho, para hablar de evaluación auténtica, prácticamente vamos a tener que hablar de metodologías activas, como lo vieron en unos módulos anteriores. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos todo ese concepto de aprendizaje significativo, Ausubel nos decía, si usted quiere crear significado en sus estudiantes, o por lo menos en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, la idea es poder contar con los conocimientos previos. Esos conocimientos previos nosotros sabemos que los estudiantes los pueden tener en el entorno familiar, en el entorno social, por la cultura, por muchísimos elementos que permiten que uno tenga unos conocimientos base. Cuando usted tiene claridad frente a esos conocimientos previos o identifica cuáles son esos conocimientos, llegan los conocimientos nuevos, que es usted como docente lo que va a buscar que el estudiante alcance. Ahí es donde entra todo lo que está relacionado con los objetivos de aprendizaje, que aquí es lo que buscamos que el estudiante pueda llegar a hacer. En este caso, la profesora Paula nos dice, aplicar los conceptos en un contexto real. Y perfecto, porque cuando hablamos de contexto real, estamos hablando de experiencias complejas.
¿Por qué experiencias complejas? Nosotros buscamos, y si relacionamos algunas de las inteligencias múltiples de lo que busca Gardner que el estudiante aprenda, está también la resolución de problemas. Y la resolución de problemas no solamente se queda en el aula. Nosotros buscamos que el estudiante sea o esté en la capacidad de relacionar esos conocimientos, lo que ya conoce, con lo nuevo que yo le estoy dando. Y si él ve la posibilidad de el resultado, lo que resulta en esa relación de ambos elementos, me permite a mí identificar un aprendizaje significativo. Porque ahí fue donde el estudiante dijo, oiga, esto que estoy aprendiendo es necesario porque lo voy a llegar a aplicar en un contexto real. Por el contrario, si nosotros no logramos que el estudiante identifique y sea consciente, es decir, un proceso metacognitivo con el estudiante, no vamos a lograr esos procesos de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque para ellos poder identificar esas situaciones reales que les pueden llegar a pasar, ahí sí se involucran todo tipo de procesos. Los emocionales, cómo se siente usted resolviendo ese tipo de problemas, los motivacionales, ¿cierto? Si eso puede mejorar su motivación o por el contrario puede afectar su proceso de enseñanza y tanto así que se involucra lo social. Es decir, que aquí entraría también la forma de poder utilizar algunas estrategias, algunas metodologías como el aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Dice por acá la profesora Rosa Elena, para aplicarlos o vivirlos, la memoria juega como anclaje. Y perfecto, porque ese anclaje es un término muy significativo, muy del aprendizaje significativo. Y es donde entra también el andamiaje, el acompañamiento que tiene el docente para que el estudiante pueda lograr ese anclaje de esos conocimientos previos y pueda generar la posibilidad de relacionar lo que va a vivir el estudiante en esos contextos reales con lo que ya está aprendiendo en el aula de clase. Así que la evaluación auténtica realmente, como les digo, no es algo que se venga a utilizar de manera nueva o innovadora. Por el contrario, lo que busca es complementar las formas de evaluar. No viene a decirnos a nosotros como que, oiga, esta evaluación auténtica es mejor que la tradicional, pero sí es importante entender algunas diferencias. Por acá voy a abrir este cuadro. ¿Me confirma si están viendo el Word? Sí, una tablita, porfa. Sí, sí, yo lo estoy Bueno, viendo. listo, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a ver que hay algunos elementos, y acá abordándolo desde algunos autores, que hacen relación a lo que es la evaluación tradicional a la evaluación auténtica. Ojo, lo vamos a analizar un poco, pero la idea no es satanizar ninguna de las dos, ¿cierto? Y eso quiero que quede claro, porque la idea acá no es decirle, profe, es que usted viene evaluando de una manera mala, usted viene evaluando de una manera que no es pertinente. No, son formas de evaluar, estamos alimentando todas esas bibliotecas que tenemos en la cabeza para ver otros aspectos que en algún momento nos puedan servir a nosotros que permitan identificar la apropiación de saberes de los estudiantes. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto como tal, nos dice que la evaluación tradicional busca asignar o determinar un valor a determinados objetos educativos. Determinar un valor cuantitativo. Sin embargo, nosotros estamos en un sistema que es 100% cuantitativo, ¿cierto? ¿Por qué? Yo puedo estar en mi aula de clase, trabajar los transportes, hacer muchos procesos con ellos, pero si yo no le paso a la universidad en esos momentos una nota cuantitativa, es como si yo no hubiera hecho nada, lastimosamente. Otra de las cosas es que a veces nosotros estamos en todo el corte haciendo actividades formativas con los estudiantes y llega el mismo estudiante y nos dice, profe, ¿y cuál es mi nota? O sea, porque esperan que por haber asistido a todas las clases tengan una nota o por si ha faltado algunas de ellas se puede haber afectado. Entonces están las dos opciones, de yo colocarle un 0 a un estudiante porque no fue a las clases y no vivió las actividades formativas o de ponerle a un estudiante 5 porque vio todas las clases. Es muy complejo cuando empezamos a jugar con eso de lo cualitativo con lo cuantitativo en el aula de clase y me imagino que a ustedes también les ha pasado en algunas situaciones donde no sabemos cómo explicarle o qué decirle al estudiante cuando precisamente nos pasa esto con ellos. Acá nos dice que la evaluación auténtica, desde Ahumada, está encaminada a analizar el proceso de aprendizaje de un alumno y es un proceso sistemático y continuo para recopilar información sobre el aprendizaje de un estudiante
y su desempeño con base en diferentes fuentes de evidencias. Ojo, ambas evaluaciones son procedimentales. ¿Por qué? Porque la tradicional también me permite a mí hacer una comparación de los conocimientos que obtiene el estudiante, pero esto siempre va a tener como base la relación con los objetivos que yo planteé inicialmente. Nosotros normalmente lo que hacemos es poder tener un plan de estudio de cualquier asignatura, sea porque nosotros lo creamos o sea porque un docente previamente lo creó y nos lo compartió y es el jefe de área y digamos que nosotros nos dejamos llevar de alguna manera de ese plan de estudio. Ese plan de estudio normalmente cuenta con un objetivo general y 3 objetivos específicos. El general es lo que se espera que el estudiante obtenga al finalizar el curso y los específicos por lo regular tienen una relación, algunos de ellos, con cada uno de los cortes, con los 3 cortes que se espera tenga el semestre. Puede tener más cortes, puede tener más objetivos, sin embargo siempre se dice que el ideal es tener como mínimo 3 objetivos específicos que me puedan llevar a ese objetivo general, que ahorita vamos a ver qué relación tiene cada uno de esos objetivos con el general. Entonces, cuando hablamos ya de propósitos, ambos buscan una comprobación, porque estamos hablando de evaluación, y la evaluación por lo regular es una validación, si el estudiante sabe o no sabe, ¿cierto? Ya sea porque lo vayamos a determinar de forma cuantitativa o porque lo vayamos a determinar de forma cualitativa. Sin embargo, en la evaluación auténtica se busca que el alumno haya logrado los objetivos planteados. Nuevamente nos toca este término, es decir, que la evaluación auténtica siempre va a estar relacionada con esos objetivos de aprendizaje. Se debe tomar decisiones y promover la autorregulación. ¿Cómo se promueve la autorregulación en los estudiantes? Ahí es donde entra la pregunta, ahí es donde entra el proceso complejo para el docente, mejor dicho. ¿Qué estrategias se imaginan ustedes que pueden servir para fomentar o fortalecer la autorregulación de los estudiantes? ¿Qué utilizan ustedes en clase, profes? ¿Quién nos quiere contar? Profe Humberto. Bueno, es como usted lo dijo, un tema bastante complejo, pero llevar a los estudiantes a ese proceso de autorregulación en digámoslo, en varios ámbitos, es un trabajo que uno como profesor debe planear anticipadamente y lograr que estos estudiantes comprendan primero cuál es el propósito de ese proceso, que no necesariamente sea pues que como alguna vez me pasó con unos estudiantes que me llegaron a decir, bueno, pero es que nosotros vinimos fue que a que usted nos enseñe, no a que nosotros desarrollemos o hagamos el programa. Yo le dije, es que entonces les explicaba el proceso, lo comprendieron y de ahí en adelante comenzaron a trabajar, porque ¿qué es lo que yo hago como proceso de autorregulación? Cuando yo veo que un estudiante, por cualquier razón, motivo o circunstancia, como lo decían en el programa aquel del Chavo, no completa o no cumple con los objetivos trazados en la clase, objetivos que se han discutido con él, es el primer paso, que se han discutido con el grupo, con los estudiantes. Yo hago eso en un proceso que se llama los 10 acuerdos. Yo hago 10 acuerdos con los estudiantes en el primer día de clase. Después de la presentación, después hago 10 acuerdos y entre esos 10 acuerdos introduzco ese concepto de la autorregulación en el sentido de que ellos van junto conmigo midiéndose y midiendo, yo les mido y ellos a su vez se miden su proceso de aprendizaje. Utilizo muchas herramientas, puede ser que en el área que yo trabajo, que es la tecnología y mi ingeniería, pues pueda ser fácil, ¿no? O parezca fácil. Yo no sé en otros medios si sea muy difícil. Aquí es relativamente fácil, en este campo de la tecnología y la ingeniería, es relativamente fácil hacer ese proceso de autorregulación y en cada grupo aparecen distintos mecanismos, digámoslo así, para hacerlo, pero siempre apunta a que
tanto estudiante como profesores, en ese caso yo, queden satisfechos con lo que han aprendido y sobre todo que han desarrollado, porque pues el proceso de aprendizaje en el campo que yo trabajo, los estudiantes lo ven al final, digamos, de un periodo, por ejemplo, ahora que ya pasamos el 30%, ya los estudiantes vieron que sí pueden realizar con muy buena satisfacción, que cumplieron con el objetivo de nota. Esa es otra regulación que yo utilizo. Yo les digo, bueno, vamos a trabajar con un objetivo de nota. ¿Cuál es ese objetivo de nota? Y dije, vea, la universidad, cuantitativamente, yo debo pasar una nota de ustedes máximo de 5. Pero yo les propongo que que regulemos esa nota, es decir, vamos a dejar notas de 0, de 1, de 1,5, de 2, todo eso, y vamos a trabajar para que tanto ustedes como yo podamos asignar una nota, miren, porque realmente, porque yo siempre me pregunto, ¿cuándo un profesor le pone 2,9 o 3 a un estudiante o 3,1? Yo nunca he entendido cómo un profesor hace eso, ¿no? Un compañero profesor, pues disculpándome con quien de pronto haga eso, pero no, nunca lo he entendido. Entonces, generalmente llegamos a un acuerdo. Ese es uno de los acuerdos de autorregulación en la nota, entre 4 y 5, es decir, que todos los estándares que se han establecido para cumplir con un determinado objetivo. Un ejemplo concreto. En este momento los estudiantes debieron haber comprendido, aprendido a dibujar, aprendido a tornear, aprendido a mecanizar un par de ruedas dentadas cumpliendo con todas las normas internacionales. Si lo hicieron, pues no hay ningún problema, además de haberlo calculado, además dónde se aplican las ruedas dentadas, qué ha significado para el desarrollo de la tecnología, de la humanidad misma eso. Entonces ahí es donde viene el tema del cual estamos hablando socialmente, cómo ha impactado el invento de una rueda dentada o de las ruedas dentadas, ¿no? Entonces, pues tengo para contarles que de 12, a ver, tengo de 11 estudiantes que tengo, 10, pues como dice el cuento, tanto por el aporte de ellos en el proceso mismo de evaluación, de ajustes de autoajustes, y el proceso que yo llevé, pues 10 sacaron 5. Uno, por alguna razón, pues que el mismo estudio de acuerdo, sacó una nota de 4,8. Es decir, Sí. superaron con creces la nota entre 4 y 5, que era el objetivo. Entonces, esa es una de las mecánicas que me ha dado excelente resultado. Llegar a un acuerdo de una nota objetivo, ¿sí? Y que de ahí, de acuerdo a los estándares establecidos, trabajados con ellos, ¿no? Los estándares son estos, ¿qué le parece? Le agregamos, le quitamos, algunos dicen agreguemos, otros dicen, pues, bueno, hay una discusión hasta llegar o a que ellos me convenzan que debemos de mirar en otra dirección o yo los convenzo a ellos. Entonces, ahí considero yo que la primera noción democrática dentro del aula de clase, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos al acuerdo, empezamos a trabajar y el resultado siempre ha sido generoso en la nota. No generoso porque se les está regalando, ni más faltaba, pero se van felices y dichosos porque realmente hemos hecho esa autorregulación. Y no, yo hace muchos años que a un estudiante yo no le pongo ni 0, ni 1, ni 2, ni 2,5, ni 3, ni 3,5. No, siempre
se ha cumplido con el objetivo de nota y eso los motiva. Y eso Usted está habla bien, ahora de profe. premio, usted habló ahora de premio y castigo. Para mí debe existir siempre el premio, la zanahoria, no el garrote. Sí, la zanahoria. Pues diciéndolo en términos populares, yo se los digo así de la manera, bueno, ¿cómo les pareció la zanahoria? Dije, profesor, excelente esa zanahoria, porque ellos a su vez son felices, además de estar convencidos de que aprendieron procesos, procedimientos e interpretaron, lograron que se les asignara una nota muy alta, muy buena, como Bueno, realmente se la merecen. Muchas gracias. a usted, profe, muchísimas gracias. La estrategia está muy bien porque el hecho de involucrar en el proceso de enseñanza al estudiante, que él se sienta protagonista también en la toma de decisiones, pero eso puede tener unas ventajas y unas desventajas a veces. Las ventajas. La evaluación auténtica busca mucho generar o fomentar la autoevaluación y la coevaluación. Entonces, como autoevaluación funciona esa estrategia que nos menciona el profesor Humberto, adicionalmente el generar acuerdos con los estudiantes es valiosísimo en este tipo de evaluación auténtica porque me permite a mí mirar desde qué punto ellos están evaluando, ¿cierto? Obviamente, a veces pasa que se toman muchísimas atribuciones en los acuerdos en ser muy generosos con las notas, pero esto quiere decir o permite que el acompañamiento que tenga el docente les haga conscientes desde los parámetros que estén cumpliendo. Es decir, nosotros normalmente desde la heteroevaluación generamos unos estándares o generamos unas categorías de calificación, pues es importante también hacer consciente al estudiante de esos estándares o esas categorías que buscamos que ellos apliquen o tengan en cualquier proceso evaluativo. ¿Por qué? Porque en esos acuerdos que se generan, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo una estrategia parecida al profesor Humberto, que es al finalizar cada corte, les digo a los estudiantes, vea, tengo estas notas, nota 1, 2, 3, 4. ¿Qué porcentaje proponen ustedes que le demos a esas notas? Entonces ellos de alguna manera se sienten protagonistas a la hora de tomar esas decisiones frente a su propio proceso de aprendizaje. Entonces ya empezamos a discutir. Obviamente la idea es llegar a un acuerdo entre los dos para que haya una autoevaluación y una heteroevaluación y poder terminar esa nota cuantitativa. Es decir, aquí hay una relación entre lo que es evaluación auténtica y evaluación tradicional, ¿cierto? Y no, nadie nos dice que la una excluya a la otra. Otra de las situaciones que sucede, que lo hablo a veces como desventaja, es en la coevaluación. Y es que a muchos estudiantes les da temor, e incluso pues a varios docentes, de implementar estrategias de coevaluación con los estudiantes. Primero, porque se dice que es demasiado subjetivo. Entonces, si el estudiante se cae bien o se cae mal con un estudiante, o va a ser generoso o la nota no va a estar bien. Segundo, porque no van a ser como muy precisos y concretos con una nota cuantitativa. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que se puede promover la coevaluación dentro del aula de clase o dentro de una actividad para que se haga de una manera más objetiva? ¿O cómo logramos concienciar al estudiante para que estas prácticas o estas estrategias que estén encaminadas hacia la coevaluación sean pertinentes y sean apropiadas a lo que los procesos de aprendizaje pues vayan necesitando? ¿Alguno de ustedes que nos quiera comentar cómo utilizan estrategias de coevaluación en clase y que sean apropiadas y les haya funcionado? ¿Quién nos quiere comentar? Están muy callados los demás, demasiado callados. Están muy callados y a mí ya me da pena pues Profe abusar Humberto. del tiempo. Pero si de profe nos va a tocar. Bueno, Pero por acá. no, Sí, profe. no, sí, a ver quién se apunta a responder eso. Bueno, cuando hablamos nosotros entonces de esas estrategias de coevaluación, precisamente hay diferentes formas. Por acá nos dice la profe Rosa en el chat, para evitar el sesgo hay que establecer criterios comunes. Esos criterios comunes se pueden acordar con el estudiante previamente o de alguna manera se hace como desde la heteroevaluación se impone o esa imposición entre comillas para que el estudiante pues permita entender cómo va a ser su forma de calificar al otro.
Y esto haría que sea un poco más objetiva. Es decir, que las mismas rúbricas de evaluación que nosotros utilizamos a veces desde la heteroevaluación me permita llegar allá a estos procesos que sean mucho más efectivos y significativos con los estudiantes. Bueno, entonces, cuando hablamos de esta evaluación auténtica y evaluación tradicional, nos lleva al momento de pensar sobre las metodologías activas, es decir, cuáles son esas formas diferentes entonces de evaluar, porque nos hablaba, y me pasó con un grupo hace poquito que le hice un parcial escrito, y el mismo grupo me dijo, profe, hace tanto rato no teníamos un parcial escrito, donde nos pasaban unas hojas y teníamos que contestar unas preguntas. Entonces yo le dije, ¿y hace cuánto es mucho rato? Me dijo, profe, por ahí antes de la pandemia, y estamos hablando de que 2 años, un poquito más de 2 años, donde los mismos estudiantes están mirando las diferentes formas de evaluar que han tenido los docentes en estos momentos. No sé si es bueno, si es malo, en el sentido en que el estudiante se está acostumbrando a unas maneras de desarrollar las clases diferentes, porque sí hubo cambios didácticos después de la pandemia. Uno de ellos, que es muy notorio en los estudiantes, en su percepción dicen, varios de los docentes hoy en día no están dando clase, nos están colocando a nosotros los estudiantes a leer unos textos, a venir a clase a dar unas exposiciones y a decir, listo, esa es la clase que tengo preparada para el día de hoy. Si nosotros nos vamos a analizar lo que es metodologías activas, cumpliría perfectamente con lo que es el aula invertida. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que la evaluación precisamente sea efectiva de una manera diferente? Es decir, que se salga de lo cotidiano y lo tradicional, que en este caso sería la parte escrita, pero que llegue a una parte innovadora. Entonces, si yo hablo de un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que los estudiantes puedan llegar a un producto final en una de las clases o en uno de los cortes según el objetivo de aprendizaje que yo tenga planteado como docente y que ellos de alguna manera se sientan en la posición de ser el centro del aprendizaje, el centro del conocimiento, donde ellos empiezan a interactuar de manera colaborativa y de manera cooperativa para poder llegar a un producto en común? Pero ojo, ahí es donde entra la pregunta fuerte. ¿Cómo generar estos procesos de evaluación con los estudiantes que la percepción que se tenga de ellos no sea negativo como lo que está sucediendo en esos momentos con las exposiciones? Entonces decimos, no, la metodología activa nos dice centremos todo el aprendizaje en el estudiante, él es el que toma las decisiones, él es el que discute, él es el que toma la palabra, la vocería dentro del aula de clase, pero dentro de la percepción del estudiante, porque estamos ya desde una postura un poco más diferente frente a esto de los roles, lo están tomando de una forma contradictoria. Profe Rosalena. Profe Stewart, compañeros, no, yo también me he encontrado con esa situación que es bastante compleja, pero realmente cómo hacer consciente, cómo hacernos conscientes nosotros y cómo hacer consciente al estudiante de que estamos en un proceso. Por ejemplo, la experiencia de la evaluación escrita, la semana pasada tuve una experiencia así que me pareció bien satisfactoria, porque era, literalmente, yo diseñé un parcial a partir de la lectura de un texto y lo llevé. Y entonces le cambié la palabra parcial o quiz y le puse taller. Profe, ¿y se puede hacer en grupos? Como quieran, no más de 3, o lo pueden hacer individual. Desde la perspectiva que yo tenía, lo iban a realizar en 2 horas porque es un bloque de 4. Pero mi estrategia es que yo me quedo y voy circulando y voy aclarando dudas, no sé qué. Con el cambio de la palabra de quiz o examen o parcial, taller, pues les cuento que yo lo llevaba diseñado para 2 horas y nos quedamos 4 horas. Porque entonces en las preguntas yo me vi obligada a recurrir a presentaciones que tenía con anterioridad pues hechas para, digamos, aclarar dudas,
evitar vacíos, sin tener que responder el parcial por ellos. Y fue una experiencia muy satisfactoria, pero creo que la clave fue en cambiar en términos comunicativos la palabra parcial, perdón, o quiz. Vamos a hacer un taller. Y era un texto largo, pues de esos textos ladrilludos, malucos, que usted dice, uy, qué horror. Y estaba diseñado un parcial y era escrito. Pero entonces tuve el cuidado de aterrizar la última parte para relacionar unas imágenes con los 4 preguntas anteriores. Es decir, yo me rompí enseñando el parcial para disfrazarlo de productivo. Entonces ustedes saben, y yo aquí les he dicho mucho, que yo soy de una experiencia muy conversacional, muy desde el lenguajear, como nos dice Maturana, pero hay que hacer los parciales escritos. Pero el cambio de esa palabra, eso me pareció fantástico porque, como les digo, yo lo llevaba planificado para 2 horas y otras 2 horas de seguir avanzando en el tema. Pues no, fueron 4 muy activas, muy productivas, que yo misma me quedé asombrada. Ahí les compartí la experiencia. Y eso me lleva a pensar en algo, es qué nos han hecho o qué hemos hecho que la percepción frente a la palabra evaluación genera miedo en los estudiantes. Tanto es el miedo que a veces hasta el silencio de una vez se siente en el ambiente, se siente un ambiente tenso cuando hablamos o utilizamos esa palabra. Sí, es más, los chicos, uno pasa y mira esos parciales que uno hacía, que todo el mundo hacía en filita y no mire, cuidado, no sé, y que uno de pronto miraba a un estudiante como trancado. No, profe, es que estoy en blanco, si uno no se queda en blanco nunca. Entonces, la comunicación es en términos amplios, yo creo que ahí hay un buen porcentaje de cómo, y precisamente activa la memoria. En ese conversar, porque es que la comprensión de los conceptos no es inmediata en todo el mundo, eso llega en momentos diferentes, llega el momento de la comprensión, no llega al mismo tiempo para todos. Entonces, ahí les comparto pues la experiencia, fue inmediata de la semana pasada. Gracias, profe. Yo creo que todo eso nos lleva a pensar en que estamos en una transición y esa transición precisamente es en la evolución de la evaluación, donde estamos pasando ese tipo de evaluaciones, por lo menos en un contexto universitario, ¿cierto? Porque sabemos que en los contextos de colegio es totalmente diferente, pero a veces los límites que nosotros tenemos dentro del contexto universitario es el pensamiento que nosotros tenemos desde niños, es decir, las experiencias previas que nosotros tenemos. Yo a veces se lo digo a los mismos estudiantes, ustedes a veces son los que más se limitan al desarrollo de nuevas estrategias, porque llega uno con ese tipo de estrategias como la profesora Rosa, y la percepción de ellos es, no, es que esta profesora es muy chévere porque no hace parcial, porque no evalúa, simplemente hace talleres, pero ¿quién les dijo a ellos que esos talleres no eran una forma de evaluar también? Digamos que esta transición está siendo interesante, que me parece está bonito, porque va a llegar el punto en que la conciencia se va a generar de manera colectiva al decir, no, es que evaluación es solamente una hoja donde se pone su nombre y tiene que responder unas preguntas específicamente de manera individual, con un silencio absoluto en todo el aula y lo tiene que entregar en un tiempo específico, sino que desde diferentes formas es que puedo generar yo estos elementos o estas acciones dentro del aula, pues para que sea diferente. La profe Paula nos hablaba desde el principio como, oiga, no, tenemos que tener claro los objetivos de aprendizaje que nosotros vayamos a tener y que vayamos a relacionar en el aula, por lo menos para evaluar. Y miren que cada que miramos este comparativo entre lo que es la evaluación tradicional y la evaluación auténtica, llegamos allá. Siempre nos menciona objetivos de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué es eso que tanto nos han hablado? Tanto así que nosotros utilizamos a veces la construcción de objetivos para muchísimas cosas, para proyectos de investigación, para los programas de estudio de cada semestre, para muchísimos elementos que nos piden la creación de objetivos. Pero entonces, cuando lo estamos llevando al aula de clase, hablamos de algo que es un concepto de objetivo educativo.
¿Qué es ese objetivo educativo? Precisamente nos habla, ojo, de un comportamiento esperado, pero este comportamiento no solamente va en la forma de accionar o en la forma de hacer. Este comportamiento, si lo miramos desde el punto de vista de la evaluación auténtica, es general, es decir, que incluye emociones, incluye toda la parte social, toda la parte de la motivación y hasta las habilidades que se puedan crear, ¿cierto? Que ahí es donde se me queda corta a veces la evaluación tradicional, porque la evaluación tradicional se va únicamente hacia los conocimientos y en este caso ya estamos llegando a hablar de otros elementos. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de las habilidades blandas. Entonces, que el estudiante cuando está en la universidad o que salga del colegio debe tener fortalecidas algunas habilidades blandas. ¿Qué es habilidades blandas? Que el liderazgo, la resolución de problemas, pensamiento lógico-matemático o pensamiento algorítmico o pensamiento computacional. Y bueno, un montón de elementos que nos están diciendo, oiga, al sujeto hay que formarlo más y más y más y que esté más preparado para que llegue al mundo real con más bases. Pero entonces, cuando yo estoy hablando de estos comportamientos esperados, son consecuencia, ojo, de unas causas, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esas causas? Son todas las actividades que el docente diseña para llegar allá. Ojo con esto, cuando nosotros tenemos unos objetivos de... ¿Por acá me escriben algo, chat? No. Cuando nosotros tenemos unos objetivos de aprendizaje, por lo regular se planea lo que esperamos que el estudiante tenga. Pero esa planeación de lo que esperamos que el estudiante tenga nos permite a nosotros como docentes poder identificar el paso a paso de las actividades, de las evaluaciones, de lo que se nos venga a la cabeza de manera creativa, de cómo podemos hacer que el estudiante llegue allá. Entonces, a veces, cuando yo ya tengo pensado ese tipo de objetivo, ese tipo de verbo al que quiero llegar, me permite a mí identificar algunas acciones, ya sea de manera individual, ya sea de manera colectiva, ya sea de una manera que me fortalezca la parte autónoma, que recuerden que esa parte autónoma no solamente está relacionada con la parte individual, sino que también desde la parte colectiva, desde la parte cooperativa, yo puedo fortalecer y desarrollar la autonomía de los estudiantes. Entonces, yo de ahí ya puedo coger la posibilidad de identificar unas metas de aprendizaje. Y esas metas de aprendizaje son las que me permiten a mí poder establecer criterios. Esos criterios son los de la evaluación, pero entonces yo esos criterios los puedo hablar desde productos, desde el saber hacer, todos esos elementos que involucran precisamente la construcción de esos objetivos de aprendizaje. Cuando yo hablo de objetivos de aprendizaje, estoy marcando la referencia desde dos puntos de vista, como lo acabo de mencionar. Una es del docente para la planeación, todo lo que se debe desarrollar, todo lo que se debe planear a la hora de ejecutar mis clases, y otra desde el punto de vista de los estudiantes para poder ser la posibilidad, o del estudiante que sea muy juicioso, de saber hacia dónde vamos, cuáles son los criterios bibliográficos que nosotros vamos a tener para el desarrollo de todo el curso o de las actividades, porque recuerden que nosotros podemos tener objetivos de aprendizaje también por clase, solo que nosotros lo utilizamos de una manera un poco más general. Nosotros tenemos el objetivo general y los tres objetivos específicos que nos marcan de manera global estos lineamientos. Sin embargo, este tipo de verbos que nosotros lleguemos a utilizar me permite también para el estudiante la posibilidad de proporcionarle por lo menos qué es lo que estamos esperando nosotros como docentes a la hora de usted entregar un trabajo. Es decir, al momento de evaluarlo usted, ¿qué estoy esperando que usted me entregue? Y esto le da luces a ellos de todo lo que se debe entender a la hora de hacer un trabajo o un producto. Bueno, pero entonces, ¿cómo se redactan los objetivos de aprendizaje? ¿Cierto? Porque nosotros normalmente vemos muchísimos programas a la hora de trabajar los programas de estudio, pero no sabemos si están bien planteados o si están mal planteados. Se dice desde el triángulo del saber también que hay tres elementos básicos a la hora de plantear un objetivo de aprendizaje. Un primer elemento hace referencia al saber, es decir, al conocimiento, a los principios o hechos que deben ser adquiridos por el estudiante. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar con ellos? Un segundo elemento, al saber hacer, que aquí hablamos de las habilidades o destrezas. Y por último, al saber ser y estar, que son las actitudes. Entonces, ojo con esto, porque hablamos de conceptos, de habilidades y de actitudes.
si hablamos de la evaluación auténtica, estamos cumpliendo con todos esos lineamientos que nos está diciendo la teoría que debe tener al momento de evaluar a mis estudiantes. Pero entonces, cuando yo ya tengo claridad frente a estos tres elementos, debo empezar una búsqueda de verbos que se relacionen con esto, porque una de las características principales de los objetivos de aprendizaje es iniciar precisamente con un verbo que me permita a mí identificar hacia dónde quiero llegar. Y ahí es donde llega la búsqueda de estos verbos. Entonces hablamos que son, primero, unos verbos que me permiten a mí identificar el concepto, los principios o los hechos, que esto estaría con las dimensiones del conocimiento relacionados que el estudiante pueda cumplir. Dos, habilidades o destrezas que el estudiante pueda desarrollar. Y tres, las emociones o las actitudes que el estudiante pueda fortalecer. Es más, miren que cuando yo lo hablo y lo explico, utilizo diferentes verbos para hablar. Cuando hablo de conceptos, es lo que él va a apropiar. Cuando hablo de habilidades, lo que él puede desarrollar. Y cuando hablo de actitudes, lo que él puede fortalecer, porque a veces esas actitudes se las tiene el estudiante. Pero entonces, ¿cómo hacemos para crear o elegir los verbos? ¿Alguien de aquí ha trabajado con la taxonomía de Bloom o sabe qué es la taxonomía de Bloom? Algunos de los profes que levanten la mano y me digan, yo he trabajado con la taxonomía de Bloom o la he conocido o sé más o menos para qué sirve. En investigación, de pronto yo sugiero bastante recurrir a la taxonomía de Bloom para la redacción de objetivos porque nos está orientando complejidad de niveles. Exactamente, profe Rosa, profe Humberto. Bueno, yo he utilizado esto, como lo decía la profesora Rosa Elena, en investigación. ¿Por qué? Porque un verbo mal elegido realmente puede desviar los objetivos de una investigación, por ejemplo. ¿Sí? Como un verbo bien elegido, pues centra al estudiante o al equipo de estudiantes que está trabajando una determinada investigación, lo lleva pues, como les digo yo, lo lleva a puerto seguro elegir ver. Entonces, yo he utilizado toda esa cantidad de verbos que tienen un significado completo. Atención, ¿sí? Esa es la importancia de esa taxonomía de Bloom, que tiene verbos con objetivos, además de comprensibles, de sentido completo. ¿Sí? Como les digo yo. Muchas veces uno dice o enumera verbos e inclusive hablando. ¿Cómo es, Roselena? ¿Cómo es su palabra? ¿Cómo Perdón, es? profe. Su palabra, ¿cómo es? Cuando uno habla. ¿Cómo es? Verbal, ¿cómo es? Lenguajear. Eso. Tomando lo que dice Roselena, cuando uno va a lenguajear y dice, un ejemplo, y esto lo digo como chiste, ahora Edward dijo de algún chiste, hay un chiste y eso me pasó a mí. Alguna vez yo le dije a una amiga que quería conocerla y se enojó. ¿Por qué? Entonces me puse, oye, pero ¿por qué esta mujer, por qué se enojó cuando le digo que quería conocerla? Y es que el verbo conocer puede tener muchos significados, máxime en una conversación. Y ella pues tomó uno de esos significados, el cual yo no quería precisamente que se viera así, pero se vio así. Entonces, pues bueno, es algún chiste que yo utilizo, ¿no?, cuando estoy trabajando lo de los verbos en el trazado de objetivos. Sí, verbos que deben de tener un significado que permita establecer si lo que dice allí, ¿quién habla? Eso, Profe, exactamente eso. Bueno, eso es lo listo. que... Gracias, profe Humberto. Profe María Beatriz, por acá tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Sí, con respecto al manejo de los verbos, creo que pues hay que tener un gran dominio de los mismos para poder identificar como el alcance del trabajo que se espera desarrollar. Como lo decía la profesora anterior y el profesor Humberto, es cierto, pues son muy utilizados en la investigación y pues en mi tesis doctoral, pues tuvimos que identificar con mucho cuidado
el manejo de los mismos para poder definir tanto el objetivo general como el específico, porque no es lo mismo identificar, no es lo mismo definir, no es lo mismo gestionar, no es lo mismo diseñar, ¿sí? Entonces, pues abarcan una gran cantidad de elementos que pues podrían generar de pronto limitaciones en la investigación o de pronto también un aspecto demasiado abarcador que posiblemente no se pueda como cumplir con el verbo que se seleccione. Tiene toda la razón, profe María Beatriz. Ojo con esto, porque miren que la mayoría los está enfocando hacia la investigación y está bien, pero la taxonomía de Bloom también me puede servir a mí para llevarlo a los objetivos de aprendizaje del programa. Recordemos que nosotros en la universidad cada semestre nos evalúan. Le entregó el programa a los estudiantes, o mejor dicho, a los estudiantes les pregunta, ¿el docente le entregó el programa al inicio del curso? ¿Sí o no? Y es un ítem de calificación para nosotros. En estos momentos están viendo en pantalla un programa real. Ese programa es de Informática 2, una asignatura que yo he dado y que he recibido este programa, y que según la evaluación auténtica, los programas deben ser contextualizados para cada una de las asignaturas, ¿cierto? Es decir, por cada uno de los grupos. ¿Por qué? Si nosotros hablamos que no debería existir una evaluación homogénea para todos los estudiantes, pues también los objetivos deberían irse replanteando cada que nosotros llegamos a un curso diferente. En esos objetivos del curso, miren que dice, objetivo general, identificar procesos de aprendizaje para diseñar y elaborar un software educativo. Mi pregunta es, con lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿consideran que esos objetivos estarían bien o ustedes lo replantearían y cambiarían algunas cosas? Porque si miramos, los específicos se supone que es un paso a paso para llegar a ese objetivo general. Y si yo ya hablo de identificar procesos, ¿qué pasa en los específicos? Sí. A ver, ese objetivo general yo lo replantearía. Sí, ¿por qué, profe? Primero, porque utiliza un verbo, como lo decía ahora la profesora, ¿cómo es? Rosa, María Beatriz. María Beatriz. Cuesta que ese objetivo general, ese verbo identificar, realmente a mí se me queda corto, yo lo cambiaría, ¿sí? Yo más bien utilizaría posiblemente el verbo diseñar el proceso de aprendizaje para, ya está la palabra diseñar, perdón, sí. No, entonces identificar procesos de aprendizaje para diseñar y elaborar software educativa. Y aquí viene una cosa, y es que en el objetivo general, ahí solamente está descrito. Yo porque dije, y tal vez Roselena y María Teresa nos referimos a la investigación, porque es donde más se requiere afinar utilización de verbos y a continuación lo que se construye. Claro está, en currículo, en asignaturas, en la misma construcción de un cuestionario para un examen escrito. Debe utilizarse correctamente los verbos. Entonces, se me perdió lo que yo le iba a decir. Ya se le pongo, será porque le cambié la imagen. Sí, deje la pantalla ahí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué le agregaría yo? ¿A través de qué o cómo? Mejor dicho, ahí está el qué se va a hacer. Pero debe decirse cómo se va a hacer. Que eso es lo que interesa mucho para poder identificar si hay que mejorar o no y conduce a la construcción correcta de los objetivos específicos. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Luego, ¿qué conocimientos hay que aplicar allí? Eso identifica entonces cuáles son los conocimientos previos que el estudiante debe tener para realizar correctamente y es lo que yo llamo los estándares, ¿sí? O sea, ¿qué debe saber? ¿Qué conocimientos previos? ¿Qué aprestamientos? Utilizo ese verbo. ¿Es un verbo? Sí. Yo sí, ¿qué aprestamiento tiene el estudiante hasta ahí para poder cumplir con ese objetivo general? Es importante que, sí. Profe Stewart, yo de informática no sé nada, pero mirando el segundo objetivo específico, dice resolver problemas algorítmicos de situaciones de aprendizaje con uso de una herramienta de programación. Casi que ese sería el objetivo general.
y a Exact- partir de cómo resuelvo los problemas para establecer los exactamente, objetivos específicos. para allá iba. Sí, sí, Profe, es correcto, sí, sí. Yo esos objetivos específicos, yo completaría bien el general, sí, sabiendo, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Luego hay que definir una comita y definir cómo vamos a hacer eso, esa identificación de ese proceso, ¿sí? Y para qué lo voy a hacer. Porque en un objetivo general puede cambiarnos los objetivos específicos, el para qué lo voy a hacer. Entonces, faltaría eso. Y correctamente, yo, el segundo objetivo, sí, pues yo diría que sería el complemento, ¿sí? ¿A través de qué o cómo voy a hacer eso? Sí, Importante lo que nos han dicho por acá. Una de las cosas, antes de darle la palabra al profesor Juan Carlos Gutiérrez, es intentar evitar en lo mayor posible el uso de más verbos en participio. Entonces, dejar solamente un verbo, que en este caso es identificar. Por allá teníamos diseñar y elaborar. No, nos quedamos con identificar, con diseñar o con elaborar. O los convertimos en sustantivos, que ahí es una de las diferencias que vamos a hablar de la taxonomía de Bloom en un es correcto. momento. Profe Juan Carlos. Muchísimas gracias, Stewart. Me alegra saludarte nuevamente. Y a los presentes, damas y caballeros, buenas noches también. Pues mira, Stewart, los resultados de aprendizaje de la asignatura deben estar íntimamente ligados con los resultados de aprendizaje de las demás asignaturas. Y estos, a su vez, relacionados con los resultados de aprendizaje del programa. Y estos, a su vez, relacionados con los resultados de aprendizaje, con los objetivos de aprendizaje, digamos, del egresado, etcétera, etcétera. Bueno, ahí dije algo en desorden, pero no hay problema. Entonces no me atrevería a decir si está bien o mal, porque puede ser, esta asignatura es parte de la conexión con otras simultáneas y otras previas. Entonces no sabría si está bien o mal, ¿cierto? Es importante también identificar algo, profe Juan Carlos y todos los que estamos aquí, y es, por ejemplo, el profe Alejandro dice que está de acuerdo, le parece que el objetivo general plantea varias acciones, y coincido con él. Según la taxonomía de Bloom, que ahí es donde ya les voy a mostrar qué es lo que nos dice Bloom, de hecho hay dos versiones. Una versión fue la original, creada en 1956, donde Bloom nos decía a través de sustantivos, hay unos niveles de pensamiento inferior y unos niveles de pensamiento superior. Esos niveles de pensamiento inferior hacen referencia al conocimiento, a la comprensión y a la aplicación. Ojo con esta palabra comprensión, porque desde las ciencias humanas este concepto es más grande que otros conceptos que se puedan utilizar en esos niveles de pensamiento superior. Es dependiendo del contexto donde ubicamos este concepto o este sustantivo. Y cuando hablamos de los niveles de pensamiento superior, pues Bloom nos decía, aquí es donde el estudiante puede hacer un análisis, es capaz de hacer una síntesis o es capaz de realizar una evaluación. Cuando ya se toma en 2001, se dice, no, cambiemos esos sustantivos por verbos y mejor digamos que esta dimensión del conocimiento sea pensada a través de recordar, es decir, cuando hablamos de recordar y que la profesora Rosa hace un momento nos decía es un proceso cognitivo, claro, y en estas dimensiones cognitivas, precisamente recordar es la primera etapa del nivel de pensamiento inferior donde debe empezar el estudiante, ¿cierto? Un segundo nivel que considera Bloom en la era digital es comprender y un tercero que hace referencia a aplicar. Listo. Ese debería ser el orden. Ojo con esto porque ya vamos a volver otra vez al texto del programa. Y hablamos de unos niveles de pensamiento superior, donde está analizar, evaluar y crear. Noten que hay una diferencia entre lo que se planteaba en 1956 y se plantea ya en el 2001, porque se toma la síntesis como una opción de crear y la evaluación ya no es el pico de los niveles de pensamiento superior, sino que pasa a ser como el segundo orden. Y el primer orden, o lo más importante, en este caso lo que queremos llegar es para crear. Si nosotros buscamos en internet taxonomía de Bloom, nos vamos a encontrar una imagen llena de verbos, donde cada uno de estos verbos
hace referencia a una de esas dimensiones cognitivas. Entonces, en recordar, entonces nos dice que listar, algunas veces encontramos clasificar allí. Si yo hablo de comprender, entonces, ¿cuáles son todos los procesos que están ahí alrededor de ese comprender? Pero ojo, esos verbos nosotros los vamos a encontrar en esos tres aspectos: actitudinales, procedimentales y conceptuales, ¿cierto? Ahora, si yo vuelvo a este texto, que es el programa, vamos a notar un error muy grande, y es los verbos que yo estoy utilizando. Recuerden que lo que me dice la taxonomía de Bloom es: usted está en un nivel de pensamiento inferior y necesita llegar a un nivel de pensamiento superior. Eso no quiere decir que usted tenga que pasar de nivel 1 al nivel 6, no. Yo puedo decir que mi objetivo general del curso está en un nivel de pensamiento 2, ¿cierto? Que puede ser identificar. Pero los verbos anteriores tienen que estar en un nivel inferior a ese. Es decir, que si yo utilizo un verbo como identificar en mi objetivo general, no lo puedo usar en mi objetivo específico. Debo buscar verbos similares que me permitan llegar hasta allá. Es decir, si yo le hablo a usted y le digo, como estaba aquí el objetivo antes, voy a intentar encontrarlo, véalo acá. Identificar procesos de aprendizaje para diseñar y elaborar software educativo. Les voy a hacer la siguiente pregunta. Tenemos tres verbos: identificar, diseñar y elaborar. ¿Cuál de esos tres verbos consideramos que es más grande? Es decir, que cuando el estudiante sepa hacer una de esas tres cosas es porque ya pasó por las dos anteriores. Para mí, diseñar. Para mí, Profe Humberto diseñar dice diseñar. Profe Rosa. Yo también, y después para diseñar puede identificar. Listo. Pero le hago una pregunta con eso último. Después de diseñar, ¿puedo identificar o yo identifico antes del diseño? Lo que pasa es que como está propuesto aquí el programa es bien llamativo, porque es de identificar como objetivo general y cómo se relaciona con los específicos que vuelve a identificar, resuelve, valora y además identifica, se vuelve tan complicado, no complejo y no complicado, como cuando utilizamos en objetivo general el conocer. Porque Sí. se supone que uno no identifica lo que no conoce. Y ahí es donde entra la cascarita con la taxonomía de Bloom. ¿Qué pasa con el verbo comprender y pasa con el verbo analizar? Que uno dice, no, es que yo analizo después de saber. O otros nos dicen, no, es que yo analizo antes para poder saber. Y lo mismo pasa con el verbo comprender. De hecho, la profesora Ángela acá nos dice en el chat que ella dice que es identificar. Si miramos estos niveles del pensamiento del 2001, ¿dónde estaría el verbo identificar? ¿En qué nivel consideran ustedes que estaría este verbo? Digan, el que se les ocurra. En comprender. En comprender. Sí, Yo también pienso igual, en comprender. Yo también creería que está en comprender. Ahora, ¿dónde estaría el verbo diseñar? ¿En qué nivel de pensamiento? Buenas noches. Yo pensaría Hola. que donde está el verbo analizar. Analizar, es decir, como un nivel de pensamiento 4. Listo. Sí, señor, pues para Yo poder. creo que en aplicación. Listo. Eso quiere decir que está en 3 o 4. Miren que ahí ya resolvimos una duda, y es, ¿qué verbo es mayor? En este caso, el verbo mayor es diseñar. Entonces yo me voy a quedar con diseñar un software educativo, y ahí ya le hacemos el complemento como nos mencionaba el profesor Humberto. Listo. Ahora, ¿cuáles son los verbos que me sirven a mí? Olvídense lo que están leyendo acá porque miren que no nos sirve. Hay muchos elementos que hay que modificar. Y es, ¿cuáles son los verbos que a mí me sirven para poder llegar a diseñar? Ojo, porque esta metodología que estamos usando también nos sirve en el campo investigativo, porque es el paso a paso para poder reconocer los verbos que luego me van a servir en el marco metodológico. Entonces, si yo voy a lograr un diseño y tenemos unos verbos, por acá la profesora Lía nos hace una distinción muy importante y es, diseñar sería aplicar y elaborar sería crear. Profe Lida, en ese sentido, ¿elaborar sería más grande? No sé si tiene micrófono la profe Lida, me encantaría que tuviera. Sí, yo creo que sí sería más bueno. grande. ¿Por qué, profe?
Hola. Porque el diseño, como pues lo comprendo yo, implica la utilización de reglas y de herramientas, en este caso si estamos hablando de software. Pero elaborar significa que ya viene un componente de la persona. El componente de la persona es la parte que crea, no es solamente copiar. Si yo hago un diseño copiando otra cosa, bueno, pues eso sería un plagio, ¿cierto? Pero si la persona elabora un nuevo software, está creando, está aplicando el último nivel del conocimiento que es crear. Eso es lo que yo Ok. veo. Y está interesante esa posición. Alguien refuta lo que acaba de decir la profesora Lida y dice, no, para mí diseñar es más grande que elaborar, porque miren que no lo estamos teniendo en cuenta. De hecho, estamos comparando era identificar con diseñar y estamos dejando a un lado este verbo. A ver, yo estaría de acuerdo, pero también tendríamos que ver a qué nivel está esta asignatura. Es decir, ¿es una asignatura que está por allá en 10º semestre o es una asignatura que está en 1º o 2º semestre? Porque entonces ahí nos compromete mucho o compromete mucho el objetivo del curso, se ve muy comprometido al utilizar pues un nivel alto como el que propone la profesora, y entonces ahí es donde tendríamos que ver, bueno, ¿realmente tenemos que irnos hasta allá o no sé en qué? La verdad que yo no sé en qué nivel de escolaridad, pues en qué nivel de semestre está esta asignatura, porque si es una asignatura de maestría o de doctorado, perfecto, ya no sería diseñar, ¿sí? Le voy a responder, profe Humberto. Es una Sí. asignatura de 4º semestre, se llama Informática 2 y corresponde a un grupo de informáticas que son 4. Es decir, que esta es la segunda asignatura de 4 que el estudiante debe ver. Entonces me parece fuerte, me parece pues muy fuerte, no, duro ese, porque compromete todo el demás proceso, porque eleva mucho el nivel de respuesta, digamos, en los demás. O nos quedan unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos difíciles de cumplir para ese nivel. Ok, es Entonces decir, y el ahí verbo diseñar, profe. al profesor se lo Pero, traga profe, la tierra ahí. porque yo pienso, yo no estoy muy de acuerdo con lo que sea fuerte. ¿Por qué? Porque depende de cuáles son los ciclos que tiene la carrera, ¿sí? Una carrera no necesariamente tiene que el estudiante llegar a 10º semestre para lograr los objetivos, sino que tiene ciclos. Y en cada ciclo el estudiante tiene una meta. Lo Sí. cuento en el caso de medicina. Nosotros tenemos hasta 4º semestre para que el estudiante logre manejar las básicas. 4º semestre. Cuando él llega a 4º, tiene que ser experto en básicas y solo está en 4º semestre. Entonces, esos son ciclos. Podría ser que en esta carrera, ese cuarto año, ese nivel de informática, exige que el estudiante llegue a ese nivel y que pueda hacer un diseño y elaborar un software. Es un ciclo. Él debe llegar a esa meta. Es mi propuesta. Y me parece bien. De hecho, miren que estamos notando algo, y es que la taxonomía de Bloom nos da como una metodología para poder identificar los verbos, pero no puede ser tampoco una camisa de 11 varas, ¿cierto? Por eso es lo que hablaba hace un rato la profesora Rosa, desde dónde nos vamos a parar nosotros, que nos lo da la evaluación auténtica desde el contexto, y esto que nos está discutiendo la profe Lida, que tiene toda la razón también. Entonces, si yo voy a utilizar el verbo elaborar, listo, ¿hasta dónde voy a llegar con las demás asignaturas? Totalmente pertinente también lo que nos dice el profe Humberto. Listo, sí, cuénteme qué es la asignatura, ¿dónde me voy a parar yo? Estoy hablando de 4º semestre, donde los estudiantes tienen que pasar por 4 asignaturas, y de esas 4 asignaturas, pues tengo que tener también un proceso, porque debe haber una coherencia entre los objetivos generales de cada una de las asignaturas también. Es decir, que yo tengo que pasar también de diferentes verbos entre asignatura y asignatura para poder lograr esta coherencia del aprendizaje. Y la transversalidad, que es, ahí hay que ponerle cuidado a la transversalidad. Es decir, hay que devolvernos a la asignatura de nivel 1 o informática 1, que usted me dice, Edward, que esta es la 2.
Sí, y hay señor. que mirar la 3 y la 4. Es decir, esa transversalidad en esa informática es necesario observarla con cuidado. Y bueno, yo siempre he dicho que no necesariamente tiene que haber un verbo pues que identifique plenamente, pero sí debemos de tratar de que sea lo más preciso posible para que el profesor en su proceso no se confunda, sobre todo que si vamos a encontrar un profesor que no tiene muy buenas fundamentaciones en las herramientas didácticas y pedagógicas, entonces, como he visto yo a través de los años, un profesor que llega, encuentra unos objetivos, los aplica y, perdónenme la expresión, se tira en el grupo porque se fue, se voló. No midió, porque ahora ya nosotros que tenemos esas competencias didácticas y pedagógicas, digo tenemos, ¿no? Eso es difícil de tenerlo por completo, pero ya tenemos una experiencia muy larga, pero yo he visto el caso de profesores que llegan y se volaron, porque los comprometió unos objetivos que de pronto están más allá de lo que realmente debe darse en esa asignatura. Entonces, hay varios profesores, yo tengo compañeros que cada rato les pasa eso cuando llegan a una asignatura nueva, tratan o encuentran unos objetivos, los interpretan de una manera y no obtienen resultados muy buenos porque se van hacia unos niveles muy altos para Sí. para ese proceso que llevas ese estudiante en cuarto, en tercero, en segundo semestre, aún inclusive en séptimo, octavo semestre, pues sí, pasa eso. Quiero decirlo porque en alguna vez a mí me ocurrió eso hace mucho tiempo. Me pasó eso con un curso donde había un objetivo en el que yo tenía que utilizar modelos de matemática difusa. No sé a alguien quién se le ocurrió decir matemática difusa, y resulta que los estudiantes en la Universidad Tecnológica aún, y yo creo que aún todavía no han visto modelos de matemática difusa. Y ríase usted en el lío, bueno, lío no, eso se corrigió, pero yo embolaté a los estudiantes porque comencé a trabajar toda la modelación de matemática difusa bajo el supuesto de que ellos ya traían esa conceptualización de matemática difusa, y resulta que no. Entonces, como dice el cuento, y eso lo hago yo, cuando yo veo a los estudiantes con ojos en blanco, así como mirándome, y de qué está hablando, entonces yo dije, venga, un momentico, es que yo veo que ustedes no, les estoy hablando en chino. Me dice, profe, no hemos entendido nada de lo que está diciendo allá. Dije, pero esto es matemática difusa. Y dijo, ¿y eso qué es? Y dije, es que aquí lo dice, mire, ahí en el objetivo, saquen el programa que ya les entregué, mire que en el objetivo 3 dice eso. Entonces, mire, yo me comprometí bajo el supuesto de que realmente se tenía eso, entonces hay que ser cuidadoso. Y aquí es donde vamos entendiendo un poquito el trabalenguas que nos decía el profesor hace un momento de la relación que existe entre entonces el plan del programa con el programa también general, todo lo que existe entre los objetivos de aprendizaje entre cada uno de ellos. Profe Rosalena. No, profe, es que estaba alcanzando a ver aquí los resultados de aprendizaje del curso. Y entonces el primero es afianza el conocimiento del nivel básico de TPAC, que no sé qué es. Y ahí sí entra a diseñar, o sea que ese objetivo general del programa queda como desconectado de los resultados de aprendizaje del curso. Sí, es cierto, no hemos visto lo otro. Ojo con esto, porque todavía no podemos mirar, olvídense que están esos resultados de aprendizaje acá, porque primero debemos plantear objetivos de aprendizaje para poder llegar a esos resultados. Porque miren que nos estamos dando cuenta de algunos errores. De hecho, si miramos, aquí está la palabra nuevamente diseño y crea. ¿Deberían estar las dos juntas o debería estar solo una palabra? Lo mismo pasa con los verbos. Nosotros no podemos utilizar en los objetivos dos verbos.
Por lo regular, a veces siempre encontramos diseñar y crear tales elementos dentro de los objetivos. Entonces, por el momento, omitamos eso. No nos contaminemos todavía con esos resultados para poder hacer el ejercicio. Acá, quedémonos en estos momentos con diseñar. Yo le doy toda la razón a la profesora Lida con el elaborar, también le doy la razón al profesor Humberto. Quedémonos en estos momentos con el diseñar por la posibilidad de pensar en la relación que existe con las otras informáticas. El profe Fran Villano dice, si está diseñando es porque ya tiene las competencias para hacerlo. Es decir, miren que solamente un verbo me permite a mí pensar todo lo que hay alrededor o lo que hay detrás de esto. Vamos a revisar los específicos. Primer error, hay dos específicos con el verbo identificar. No debería. Puede pasar, ¿cierto? Pero si encontramos sinónimos, va a ser mucho mejor, porque nos vamos a quedar identificando todo el semestre, o por lo menos estamos hablando de 4 objetivos específicos y lo relacionamos en tiempo. Vamos a identificar 8 semanas, es decir, la mitad de un semestre para ello. Y cuando yo hablo de diseñar, pensemos primero, antes de leer lo que hay ahí, ¿qué verbos se nos vienen a la cabeza que estén antes de diseñar? Es decir, el estudiante debe saber esto en verbos para poder llegar a diseñar. ¿Qué se les ocurre? Escríbanme en el chat o coméntenme, porfa, a ver qué piensan ustedes. Ese verbo diseñar o ese objetivo diseñar implica realmente un producto. Sí. Para diseñar, entonces primero tiene que planear. Listo. Lo voy a escribir por acá en el chat. Tendría que evaluar, por ejemplo, ese prototipo. No sé, como yo de este lenguaje informático no conozco, pero para diseñar inicialmente tiene que planear un diseño como tal, luego aplicarlo y evaluarlo. Listo. Le hago una pregunta, profe. Por acá nos dice el profesor Juan Camilo, comprender. También me parece que es un verbo válido. Y usted me dice planear, evaluar, aplicar. Y me parece que está en un orden lógico. Bueno, no sé. Planear, aplicar, evaluar. Creería yo que también es un orden lógico. Antes de planear, ¿qué debe saber el estudiante para poder planear? Pues es que ahí estaría la complicación otra vez con el verbo comprender o inclusive analizar, que sería el nivel superior de conocimiento. Sí, y por ejemplo, profe, el verbo identificar puede estar antes de planear. No sé si en informática. Digámoslo en términos generales, en la definición del concepto y del verbo. Profe Guillermo por acá también nos abrió mi micrófono. Sí, profesor Stewart, sino que estaba pensando en un proyecto recientemente que desarrollamos de crear la Big Data de una gran compañía aquí en Pereira. Sí. Y empezamos precisamente por la parte de comprender, ¿sí? Teníamos que empezar a comprender el negocio para poder luego poder analizar. O sea, primero nosotros empezamos como a comprender los objetivos del negocio, qué era lo que querían, a comprender sus procesos internos, o sea, a comprender, perdón, la información que estábamos tratando de unir en una gran Big Data para poder entregar los resultados que ellos esperaban. Profe, entonces, cuando sí, usted me dice ahí comprender el negocio, ¿a qué hace referencia? O sea, precisamente yo, por ejemplo, qué hacen, cuál es digamos que cuáles son sus objetivos o cómo, lo primero que hacíamos ahí es mirar la estrategia que ellos, la visión que ellos tienen, no sé, a tantos años, ¿cierto? Sí. Y comenzar a llevar toda esa estrategia que ellos ya habían desarrollado por mucho tiempo, tratando de comprender el negocio como dirigiéndonos siempre a esa estrategia que ellos tenían allá, que tienen allá todavía a 10 años, creo que están. Entonces, profe, como ¿usted nosotros es profesor de qué programa? de informática también, de Ok, comunicaciones 1 y comunicaciones 2. ok, De pero la de Facultad de ingenierías. Ingenierías, sí, de la Facultad de Ingenierías Listo. de la Ingeniería de Sistemas. Mire Entonces, que aquí, bueno, siga, profe. entonces, o sea, nosotros, así como los alumnos que se enfrentan a algo que no conocen, pues lo primero que tienen que entender y saber en cualquier proyecto es como comprender exactamente lo que se requiere, ¿sí? Que también es como de los procesos
que uno va llevando poco a poco. Luego, después de eso, que esa parte de aplicar aquí en el triángulo es un poquito como, estaba tratando como darle como lógica al asunto, porque uno pasa de comprender a analizar de una vez, pero sí, realmente ese conocimiento que se adquiere del negocio, con la experiencia de los demás, obviamente, con la experiencia de las demás personas, ahí es donde uno comienza ya como a aplicar esos resultados y analizarlos, ¿sí? Y bueno, y ya luego viene la parte de diseñar, como decía un profesor por ahí, el que llegue a la parte de diseño es porque ya tiene todas las competencias y haber hecho previamente todo este tipo de investigación previa del negocio para poder llegar a los requerimientos, perdón, para poder llegar a la solución de los requerimientos que la empresa nos planteaba inicialmente. Entonces, cuando ya hablamos de diseñar, ya nosotros en esa parte de diseñar, ya hay otro equipo de ingenieros que ya leen el diseño y empiezan a Es el elaborar, o montaje, sea, a ejecutar, ¿sí? Y a prototipar. realmente a ver qué es exacto, que los resultados esperados con el diseño entregado sí se van a dar. ¿Sabe por qué le pregunto lo de en qué programa trabaja? Porque ahí es donde notamos la diferencia con el verbo y la definición de comprender. Por ejemplo, en la explicación que usted me da, usted le da total aprobación a este triángulo que nos da la taxonomía de Bloom. Y ahí es donde la profe Rosalena tiene las complicaciones para decirnos por qué comprender, porque desde las ciencias humanas el comprender es un nivel de pensamiento superior, tanto así que hay investigaciones cualitativas donde es el objetivo general. Entonces, por eso es que algunos pelean tanto con esta taxonomía de Bloom al decirnos, no, es que la taxonomía de Bloom está mal planteada, solamente por pensar en estos dos verbos de comprender y analizar. Pero si lo analizamos desde el punto de vista en que está parado el profesor Guillermo, tiene toda la razón. De hecho, cuando él me habla de comprender, me está ya incluyendo el verbo identificar, porque él me dice, no, comprender el negocio. Y yo le dije, ¿qué significa comprender el negocio? Y mire que él me habló de todo el proceso que estaba dentro de esa comprensión para poder llegar a el nivel siguiente. Por acá nos dice, profe Rosalena, comprender procesos de construcción. Al comprenderlo da paso a identificar todos los factores que hacen parte de esa construcción. Miren que, por ejemplo, aquí la profe Rosalena encuentra identificar después de comprender. Yo lo encuentro antes de comprender. Para mí el estudiante identifica primero y después puede comprender lo que identificó. Miren las diferencias, que esto es lo chévere también de entender y discutir con profesores de diferentes programas de la universidad, desde donde nos paramos nosotros para entender estos procesos. Dice el profesor Juan Camilo, para diseñar un producto primero se deben comprender unos conceptos básicos y aplicarlos en un contexto o situación. Es decir, aquí él me utiliza el verbo comprender y luego aplicar. Coincide con la profesora Rosa. Entonces, miremos a ver si podemos comprender acá. Objetivo general, vamos a diseñar un software educativo. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Primero, el estudiante va a comprender el conocimiento tecnológico que subyace en la producción de software educativo. ¿Listo? Eso quiere decir que van a haber lecturas, esto quiere decir que vamos a hablar de lo básico, 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 del conocimiento tecnológico, ¿cierto? Y su relación con la producción de software educativo. 2. Resolver problemas algorítmicos de situaciones de aprendizaje con uso de una herramienta de programación. Pregunta, porque todavía no nos cabe no nos cabe el verbo aplicar todavía. ¿Resolver es un verbo que va antes o va después de comprender? O si definitivamente ese objetivo específico no nos queda ahí y tendríamos que omitirlo o lo incluimos en otro objetivo. Profe Fran me dice que después, ¿qué dice el profe Rosa? Yo lo dejaría ahí. Sí, porque eso llevaría como a, digamos que a hacer más clara la comprensión del problema como tal. Y cuando digo problema no es en sí el objetivo, sino el conocimiento. Ok, y cuando hablamos de resolver, entonces ya estaría implícito el verbo aplicar. No. Sería diferente, ¿cierto? Sí. Ok, listo, entonces quedémonos así.
vamos, diseñar un software educativo, primero vamos a comprender el conocimiento, luego vamos a resolver algunos problemas algorítmicos, sigue un tercer objetivo que dice valorar recursos multimediales. Yo valoro después de resolver y de comprender, ojo, yo valoro antes de diseñar. ¿Qué dicen ustedes? A mí no me gusta el verbo valorar A mí tampoco. en ese horizonte, sobre todo en ese contexto de informática. Creo que yo jamás colocaría. Yo colocaría evaluar. Evaluar, listo, miremos a ver qué dicen los demás, porque yo creía que el profe Guillermo, ¿qué dice el profe Guillermo del verbo valorar? Yo primero estaba tratando de ubicar ahí resolver, porque Sí. para mí resolver viene mucho después del diseño. Sí. Digamos que para los términos, digamos que para nosotros los de informática, Sí. en este rollo, yo estoy tratando de resolver, digamos que el diseño me dice, debo ir por este camino. Entonces yo con un lenguaje, con una situación, así como lo plantean aquí, cómo resolver, debo resolver algunos inconvenientes o debo resolver algunos problemas que se me presenten de acuerdo al diseño propuesto, ¿sí? Y esa evaluación dentro de las herramientas que yo voy a usar, sí están, digamos que para mí están antes de resolver, ¿sí? O sea, yo Sí. primero evalúo si una serie de herramientas, una serie me van a poder ayudar a ejecutar ese diseño que yo hice, pero eso lo hago antes, ¿sí? O sea, No. ahí es donde tenemos esas grandes diferencias. Sí. Totalmente. Sí. Y es verdad, profesor. Sí. ¿Y qué tal si lo cambiamos por reconocer y lo colocamos antes de comprender? Es decir, reconocer recursos multimediales en la integración del software educativo. Sí. Sí, me Sí, puede ser. me parece mejor la palabra reconocer, exactamente. Sí, solamente el estudiante todavía no va a evaluar, solo va a reconocer algunos recursos multimediales que sirvan para la integración del software educativo. Luego ya pasamos a comprender el conocimiento tecnológico, luego a resolver problemas algorítmicos y miremos ya ese último objetivo. Identificar conceptos computacionales de la programación en inglés. ¿Estaría bien ese verbo? ¿Estaría bien ese objetivo? ¿O consideran que ese objetivo no cabe ahí y ya con resolver problemas podemos hablar de que el estudiante estaría en la capacidad de diseñar un software? ¿Qué faltaría? No, inclusive antes de cambiar el objetivo general, yo ya no sabía cómo identificar conceptos computacionales, ¿cierto? Es que parece como más metodológico. Sí, o sea, ese no. Sí, como le digo, profesor, antes de cambiar el objetivo general a diseño, ese último no sabía cómo dónde ubicarlo, o sea, realmente no lo entiendo. Además, porque lo encasilla en algo que no está en el objetivo general, porque no tiene que ser en inglés, tiene que ser en cualquier cosa, en cualquier área del conocimiento, perdón por decir cualquier cosa. Claro, lo encasilla ahí y no. Es decir, que lo omitimos. Sí, yo pienso que ese sobra, yo no le veo como Listo. un fin específico a eso. Ahora dice, objetivo del curso Informática 2, diseñar un software educativo. Para diseñar un software educativo, el estudiante debe reconocer unos recursos multimediales, debe comprender el conocimiento tecnológico y por último va a resolver problemas algorítmicos. ¿Ya con eso quedaría listo? Consideramos que ya los tres verbos estarían en relación, es decir, primero el estudiante reconoce, después comprende, luego resuelve y ya con esos tres verbos estaría en la capacidad de diseñar. Sí, yo pienso que ya quedó más, sí, más ya ordenado, quedó más concreto, más ordenado más concreto, sí. Y más que todo, perdón, más que todo pensando en quién va a desarrollar la asignatura, porque entonces le da un orden de pensamiento y no se desarticula o en términos, perdónenme la expresión, no se despelota uno como profesor ahí y después resulta que, ay, yo debí decir esto primero y tiene que comenzar como a echar reversa dentro del curso que
eso he visto pues que eso pasa y en alguna ocasión a mí me pasó que yo después dije, oiga, pero estos objetivos, no, yo... Entonces ya comencé a organizar y viene lo otro. Después de organizar, por ejemplo, como estamos haciendo acá, esto debe pasar a comité curricular para que quede pues ya el proceso ya desde el punto de vista de organizacional, pues dentro de la facultad, ¿no? Ujú. Bueno. Yo le Profe cambiaría el Rosa, orden de los específicos. ¿cuál sería su orden, profe? Comprender, reconocer, resolver. Miremos a ver cómo nos queda. El estudiante va a comprender el conocimiento tecnológico, es decir, referencias bibliográficas, todo lo demás, luego reconoce recursos multimediales y por último resuelve. Sí. Para mí también tendría lógica ahí, para mí las dos estarían bien. Yo en lo personal siento que falta un verbo entre resolver y diseñar. Para mí. Siento que hay un salto muy grande entre resolver y diseñar, pero si ustedes me dicen que está bien, lo podemos dejar así. Sí, claro que, perdón que interrumpa. Sí, Pero, es indudable que inclusive pueden, para mayor claridad y amplitud para quien va a desarrollar la asignatura y para los mismos estudiantes, no solamente uno, cabrían hasta dos más, que me permitiría a mí como acortar esa cadena, que no me quede tan largo esos eslabones, pero para una persona que conozca del tema, bien a profundidad y que tenga buenas herramientas didácticas y pedagógicas, está bien. este ejercicio que hicimos acá, profe, la idea es que ustedes lo hagan en todos los procesos investigativos, en todos los programas que ustedes tengan, identifiquen eso y piensen siempre qué verbo es mayor que. Si existe una relación entre los verbos, nosotros ya nos conocemos todas las definiciones, nos conocemos todos los verbos, pero a veces fallamos en esa coherencia, en ese hilo conductor entre el uno y el otro. Miren que a pesar de que somos de ramas diferentes, de áreas diferentes, logramos llegar a unos acuerdos frente al orden de los verbos porque es la definición lo que nos permite a nosotros entender que no sabíamos nada de la temática, perfecto, pero desde los verbos también logramos identificar qué es lo que debería servir. Por lo menos ya sabemos que para una asignatura que queramos llegar a diseñar, estos verbos nos puedan servir y nos puedan como facilitar un poquito. Desde el punto de vista investigativo, esto de una vez nos facilita el marco metodológico, porque cada uno de los objetivos nos está dando a nosotros la posibilidad de pensar en la forma de llegar a alcanzarlos también. Entonces es un ejercicio interesante que nos da la taxonomía de Bloom. Les digo, hay muchísimos docentes que no la quieren por esta misma situación que se genera, porque se puede quedar corta. Es decir, si nosotros lo vemos como camisa de 11 varas, en algunos momentos hay unos verbos que uno dice, por ejemplo, acá si miramos la dimensión del proceso cognitivo, están los 6 niveles de pensamiento. Entonces están los niveles básicos, que es recordar, comprender y aplicar. Dentro de los verbos que nos propone Bloom, nos dice, dentro de recordar está que el estudiante está en la capacidad de listar, de reconocer. Miren dónde está el verbo reconocer. Para mí, reconocer estaría más alto, en un nivel superior. ¿Por qué? Porque para mí reconocer va después de conocer. Para mí conocer debería ser lo más, no es que ni siquiera lo más básico. Para mí lo más básico puede ser leer, después conocer, después reconocer. ¿Cierto? Entonces ahí siempre vamos a tener la pelea con esto, pero por lo menos la base en la metodología de la teoría es entender la relación que existe entre los verbos. Acá también nos dice recordar, bueno, identificar. Miren que está en nivel más básico. Y a veces identificar puede ser después de clasificar, por ejemplo. Si yo lo logro sustentar y argumentar, ustedes saben que nos puede funcionar. Decir, no, es que yo primero clasifico y después identifico los grupos de las clasificaciones. Cada uno de estos elementos dentro de esta dimensión del proceso cognitivo tiene relación con las dimensiones del conocimiento que hemos hablado de los objetivos de aprendizaje. Entonces encontramos lo conceptual, pero entonces antes de lo conceptual vamos a encontrar los hechos, los factores, es decir, los elementos básicos que el estudiante debe conocer para estar familiarizado con una disciplina. Entonces, si notamos acá, nos aparecen las dimensiones del proceso cognitivo y estas 4 columnas hacen relación a cada una de estas dimensiones del conocimiento, donde ya entra lo que nosotros hablábamos de lo conceptual, lo procedimental
Y lo actitudinal, que en este caso pues hace referencia a la conciencia que tiene el estudiante para reconocer pues como todas sus actitudes, emociones, motivaciones frente al proceso de aprendizaje. Adicionalmente, entonces Bloom nos dice, bueno, en los niveles de pensamiento superior que estamos hablando de crear, podemos hablar que el estudiante está en la capacidad de generar, establecer, otro verbo que para mí no debería estar tan arriba, debería estar mucho más abajo. Por ejemplo, está el verbo también diseñar y crear, como nosotros lo estamos hablando ahorita. De hecho, cuando la profe Lida habló, me hizo caer en cuenta de elaborar. Para mí elaborar era un verbo inferior a crear. Cuando ella dijo, no, es que elaborar es superior por eso, y yo dije, bueno, tiene razón precisamente frente a eso. Y frente a evaluar, pues nos aparece comprobar, que yo creo que es un verbo ahí que juega también con valorar, que no nos gusta como mucho este verbo. Determinar. Miren cómo aparece determinar, la relevancia de los resultados. Y nosotros a veces utilizamos mucho determinar como un sinónimo de identificar. Y miren que aquí lo abordan como sinónimo de evaluar. Otro verbo que para nada, juzgar. Y un verbo que sí nos gusta mucho a los de las ciencias humanas, que es reflexionar. Y adicionalmente nos aparece en la dimensión cognitiva de analizar los verbos de seleccionar, diferenciar, integrar y deconstruir. Interesante ese verbo de deconstruir, porque todo lo que hay detrás de esto, como esa carga, es bien interesante, profe. Perdón, nosotros lo utilizamos mucho en el área de tecnología e ingeniería. Construir, digamos, aparatos o equipos o máquinas, ¿eh? Entonces utilizamos mucho el verbo construir, que no lo veo, pues estoy aquí como, ¿dónde está? Yo creería que si nos aparece la palabra de construir en analizar, el construir puede estar en aplicar. No, pero es que también puede estar en crear, para por nosotros ejemplo. sí, para nosotros sí. No, porque construir es concreto para nosotros, pues en el área, hablando pues de las diferentes profesiones, ¿no? De pronto no es lo mismo construir un escrito acerca de las estructuras de la mente, por decir algo, de las inteligencias múltiples, que construir un sistema de transmisión de una entrada por 3 salidas, por decir algo, porque es concreto ahí, hay que ir anterior a ese, pues está diseñar, anterior a ese está calcular, anterior a ese está seleccionar, porque pues los materiales, las herramientas, las máquinas, y luego por último se construye de acuerdo a normas internacionales. En el caso nuestro, ¿no? Yo no sé, ya en otros campos, pues. Sí, en otros campos puede ser un nivel de pensamiento superior. Profe Rosa, ¿tiene la mano levantada o es de ahorita, de hace ratico? Gracias, profe. No, es que me dejan pensando y es esa distinción que hay que hacer entre conocer y reconocer. Y pues llamo como a la reflexión porque eso nos convoca como ciudadanos de este territorio que habitamos, que conocemos pero difícilmente reconocemos. Y eso se transmite también en esa transición del saber sabio al saber enseñar y al saber enseñado. ¿Qué es lo que hacemos entre ese conocer y reconocer? Gracias. Y tiene toda la razón, profe. Yo creo que acá nos damos cuenta que la interpretación de las definiciones también juega mucho con las experiencias previas también, con los intereses de cada uno de nosotros como docentes para poder identificar eso. Para terminar, quiero como por lo menos dejarles una picadita frente a lo que es un paisaje de aprendizaje. Pasa y acontece que nosotros conocemos las inteligencias múltiples de Gardner, ¿cierto? Hablamos de 8 inteligencias donde está la lingüística, está la lógica matemática, está la sinestésica, lo visual, lo musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Digamos que esto no es desconocido para nosotros porque hemos crecido y a partir pues de varios procesos académicos hemos conocido un poco esas inteligencias múltiples. Y precisamente una herramienta digital que yo creo que la mayoría acá conocen, y si no la conocen yo las recomiendo muchísimo, que se llama Geniali, porque para mí permite hacer muchísimas cosas. Creo como plantilla, ojo con esto, como plantilla de presentación, una matriz de programación.
Y esa matriz de programación está basado en un término que se llama paisaje de aprendizaje. Ese paisaje de aprendizaje funciona como una herramienta didáctica al momento de nosotros integrar la taxonomía de Bloom al aula. Por ejemplo, vemos acá los 6 niveles de pensamiento, los 3 inferiores y los 3 superiores. Y adicionalmente existe una relación con cada una de las inteligencias que nos da Gardner al respecto. Entonces, lo que nos permite hacer esta plantilla es poder utilizar o decir, oiga, yo quiero utilizar con mis estudiantes como una planeación de actividades o de evaluaciones que yo quiera implementar, porque esto lo que hace es como desde la evaluación auténtica, poder tener toda esa planeación previamente desde diferentes metodologías, Design Thinking, Visual Thinking, aula invertida, todo lo demás. Pero entonces esto me dice, ejemplo, la intrapersonal la puedo utilizar en una competencia o en un nivel de pensamiento de evaluar. ¿De qué forma? Listo, yo ya acá puedo entrar a modificar cada uno de los ítems que esto me recomienda. Hay varios criterios, me dice, ¿qué relación tiene esto con otras actividades de la matriz? Es decir, con otras formas de evaluar que usted va a utilizar dentro del semestre. ¿Cuál va a ser la rúbrica o el instrumento de evaluación? ¿Cuáles van a ser esos criterios de evaluación que va a tener la rúbrica? ¿Cuánto espera usted que sea el tiempo de ejecución de los estudiantes? ¿Qué materiales y qué documentación necesita usted o necesita el estudiante para desarrollar la actividad? ¿Cuál es el resultado del producto final que usted desea obtener de sus estudiantes? ¿Cuál es el reto? Siempre hablando, porque si estamos yéndonos hacia las metodologías activas, ¿cuál es el método o el reto que usted desea resolver o que el estudiante va a resolver? El objetivo de aprendizaje. Ojo, acá podemos crear un nuevo objetivo, que de hecho ahorita la profe Rosa nos decía, hay que hacer una distinción entre un objetivo de una actividad y un objetivo de aprendizaje del programa, que sea un poco más amplio, ¿cierto? Por lo regular acá ubicaríamos el objetivo de aprendizaje al que hace correspondencia o que hace pues relación esta actividad específica con algunos de los objetivos específicos también. Y bueno, ¿cuál es la inteligencia que elegimos de Bloom? Perdón, de Gardner, y cuál es la categoría de Bloom que elegimos también. ¿Qué me permite a mí esto, esta plantilla? Poder tener la posibilidad de ser creativo al momento de crear actividades. Cada que vayamos a entrar a Geniali y que busquemos matriz de programación, lo escriben así tal cual, nos aparece esta plantilla, así como se las estoy mostrando. Yo no he modificado absolutamente nada. Y lo que yo ya puedo hacer es empezar a modificar esto para darle una ruta de actividades o de evaluaciones a los estudiantes al iniciar el semestre, por ejemplo. Entonces lo podemos dividir por semanas, entonces en vez de aquí colocarle este botoncito rosado, le colocamos semana 1, semana 2, semana 3, como lo queramos ir desarrollando, y así vamos facilitando de alguna manera pues el trabajo con ellos y relacionamos lo que estamos viendo acá de los objetivos de aprendizaje con la taxonomía de Bloom, con las teorías, pues la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Profes, hoy quedamos con una reflexión grande, que es con esto de los objetivos de aprendizaje, de identificar los verbos y la relación que tiene esto con los objetivos de aprendizaje. Vimos a grandes rasgos a qué hace referencia el paisaje de aprendizaje y cómo vamos a llegar, la próxima clase, hacia los resultados de aprendizaje. ¿Qué coherencia existe entre los objetivos y el resultado? Si será lo mismo, si la forma de redactar es igual o qué es lo que cambia entre el uno y el otro y todo lo demás. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Los voy a dejar con Nicolás para terminar esta sesión y pues ya la próxima semana nos vemos nuevamente el martes a las 6 de la tarde. Chao, profes, que estén muy bien. Hasta mañana, Edgar, que esté muy bien, Estibar. Chao. Estibar, muchas gracias. Esté muy bien, feliz Un gusto, noche. profe. Bueno, profes, le agradecemos a ustedes también por su participación. De verdad, pues que nos complace mucho que nos vamos a encontrar. Y pues también me di cuenta y escuché muy atento los aportes que cada uno de ustedes iban dando. Y la verdad, profes, es que uno también aprende mucho de ustedes. Bueno, profes, una información mientras les lanzo la encuesta. Recuerden, profes, que aún están habilitados todos los foros, todos los módulos, ya están subidas todas las grabaciones que tenemos hasta el momento, pues menos la de la clase de hoy. Están en nuestra plataforma. Eso con el fin de que, profes, de que nos sigamos poniendo al día. Como les dije pues al inicio de la clase, muchos de ustedes ya me escribieron diciéndome o informando que ya se han puesto al día en las actividades pendientes. Estas actividades van a estar siendo calificadas en el transcurso pues de los días, entonces les pedimos estar como muy atentos a las retroalimentaciones que les hagan los diferentes docentes que hemos tenido en este curso. Bueno, Sentaré el sábado a eso. Listo, profe. Hágale que no hay ningún problema. Bueno, profes,
Recuerden que entonces nos encontramos dentro de 8 días en este mismo horario, a las 6 de la tarde, que como siempre lo hemos hecho en el transcurso de este curso. Yo les mando el correíto con el enlace el mismo día en horas de la mañana, a eso de las 8 de la mañana. Listo, mis profes. Nicolás, buenas noches. Bueno, profe, que esté muy Muchas bien. gracias. Chao, Buenas noches para profe. todos. Que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. entre otras cositas, profe, en estos días vamos a estar abriendo los espacios para asesorías para de pronto pues este módulo y el módulo anterior también, porque pues algunos profes no nos confirmaron la agenda, pero pues muy posiblemente resulten dudas en el desarrollo de estas actividades que tengan pendientes. Bueno, profes, ahora sí los dejo ir ya. Espero tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y todas. Que estén muy bien.